Vayamos a los concilios. En general, han sido convocados siempre para afirmar la fe ante la propagación de herejías o para, precisamente, determinar cuáles eran esas herejías a las que denunciaban, condenaban y además declaraban anatema, es decir, excomulgados aquellos que la sostuvieran, que permaneciesen en ese estado herético. Bueno, dicho todo esto, vamos al tema que nos preocupa. Este sínodo sobre los sínodos, o sínodo de la sinodalidad. Dije que sínodo es una palabra de origen griega. Algunos dicen que significa caminar juntos. Otros que significa algo así como pasar juntos el mismo umbral. Pues, por su naturaleza, el sínodo, aunque pueda tratar temas pastorales y asuntos disciplinares, nunca podrá estar desvinculado de la verdadera doctrina de la fe y de las costumbres y de la tradición de la Iglesia. Todo lo que viene de las enseñanzas del Señor y de la luz del Espíritu, todo lo que ha sido custodiado por el perenne magisterio de la Iglesia. Por tanto, el único modo de caminar juntos es uno solo, es siguiendo a Jesús. Solo podemos cruzar juntos el umbral de la verdad y hacer que otros lo atraviesen para entrar en la casa de Dios si vamos tras las huellas de Cristo. Del otro lado del umbral, ¿qué hay? Lo que queda afuera es el error, es el mal, es la contaminación, es la apostasía, es la confusión, a la que la Iglesia debe condenar para evitar que los fieles caigan, porque no es asunto menor, va de por medio la salvación de las almas. Las herejías, por ejemplo, la apostasía, tienen que estar fuera de la casa de Dios, no se puede permitir. No hay posible convivencia o coexistencia. Como vayamos a la arquitectura gótica, por ejemplo, me refiero a las basílicas, sobre todo a las catedrales góticas, donde se ven figuras legendarias, figuras como las quimeras, las gárgolas, demonios. Las quimeras son mezcla de animales, pero afuera. Muchas veces le preguntan, ¿pero qué hace todo esto aquí? Justamente está afuera, porque no le corresponde estar en el lugar sagrado. Dentro solo cabe lo santo. Caminar, entonces, tiene que ser un caminar hacia la santidad. Este debería ser el objetivo concreto en un tiempo que los hombres están tan confundidos y tan alejados de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿este objetivo, aunque sea implícito, el objetivo de este gran sínodo? Por lo que aparece de un reciente documento, se diría que no. El objetivo de los sínodos y de los concilios es llevar la luz, salir de la confusión, anunciar y evidenciar la verdad. De los sínodos, de los concilios, debe salir fortalecida la Iglesia y despojada de errores que por su naturaleza no le corresponden, que son contrarios a ella. El mandato del Señor para la Iglesia y para cada uno de nosotros es ser sal de la tierra y luz del mundo. Y este debe ser el propósito de estas reuniones magnas, de estos encuentros. Los concilios tienen la potestad de definir dogmas y de legislar todo lo que atañe a la fe y también a la disciplina que es consecuencia. Todos los concilios han sido dogmáticos, a excepción del Concilio Vaticano II, que se definió a sí mismo como pastoral. Y por eso no se denunciaron los males de la época. Bueno, pensemos al primer mal, no es el primer mal, el primer mal de la época ha sido el comunismo, sin lugar a dudas. Y después fue el nazismo. Pero para el momento en que el concilio está convocado, en los años 60, ya
era parte de la historia, de la cual no se quería, por supuesto no se quiere repetir, de ese régimen nazi que era de naturaleza pagana. Toda la parafernalia, todos los rituales y todas las creencias eran paganas, anticristianas. Y por otro lado, el comunismo, como digo, y ese estaba presente y omnipresente. La mitad del mundo era comunista, y aún hoy ahí está el comunismo. Y ese tenía que haber sido condenado, porque además era un sistema que se declaró ateo, contra Dios. Es decir, no indiferente de Dios, sino contra Dios. Pues no se dijo nada. Se habló no de anuncio tampoco, sino de diálogo. Bueno, no hubo condenas en el Concilio Vaticano II. Yo no estamos juzgando, las intenciones seguramente fueron muy buenas. Querían acercar al mundo a la Iglesia, pero al final lo que ocurrió fue la secularización de la Iglesia. ¿Y a qué grado? Lo estamos viendo ahora. Todavía falta mucho, bueno, que ahora tenemos las perspectivas, claro, de los años, pasaron medio siglo ya. Mucho se podría agregar, pero no, vamos ahora al tema de los sínodos. Los sínodos, a diferencia de los concilios, no legislan, ni establecen o definen dogmas, sino que son órganos de consulta, esta es la clave, para asesorar al Papa y de intercambio de experiencias para los propios obispos, lo que llaman esa experiencia de colegialidad, que a algunos les había gustado tanto en el Concilio Vaticano II. Por eso Pablo VI quiso que el Sínodo de los Obispos fuera una institución permanente, para mantener vivo, se dijo, ese espíritu de colegialidad que había nacido de la experiencia del Concilio Vaticano II. Pues el título, como decíamos, este sínodo es el sínodo de la sinodalidad, de la colegialidad. O sea, el de enfatizar la importancia de las iglesias particulares y que ellas puedan aportar el sentir del pueblo. ¿Será que me atraganté con esto? Porque, vaya. Aquí sí que nos adentramos en campo minado. Por lo que va surgiendo de los sínodos locales y luego nacionales y continentales ahora, porque todo en la etapa esta continental, todo hace pensar que el sentir del pueblo del cual se habla es el vox populi vox Dei, no el de sensus fidelium. Y voy a aclarar qué quiero decir con esto. Vox populi vox Dei viene del latín, que traducido quiere decir la voz del pueblo, es la voz de Dios. Como que el pueblo interpreta a Dios. Y esto tuvo diferentes usos en el ámbito anglosajón. Se usó en un panfleto en 1710, en el que se negaba la ley natural o la ley divina para una forma de gobierno. O sea, ¿qué negaba? Negaba la legitimidad, es decir, negaba la base de la monarquía real y decía que la humanidad está en libertad de elegir la forma de gobierno que más le guste. O sea, en términos actuales, abogaba por el régimen democrático. Esa era la soberanía del pueblo que debía imponerse, y así se la llamará, la cual sabemos que no es verdad, que la democracia no hay ninguna soberanía del pueblo, sino de unos pocos que saben disfrutar, explotar al pueblo. Pero bueno, para entenderlo mejor, recordemos que la legitimidad del rey venía del hecho de que era ungido. Era rey por gracia de Dios. Pensemos al rey David, por ejemplo, a los reyes judíos que eran ungidos por los profetas. Pensemos a los reyes de Francia, que eran también ungidos, y primero ungidos y luego coronados en Notre Dame de Reims. Sin embargo, según otros dicen, ¿no? Vox populi, vox Dei, venía de más lejos aún y en sentido contrario. Alcuino de York, que era un presbítero de la corte de Carlomagno, estamos en el año 739, en una carta le aconsejaba al emperador que se resistiese a la idea democrática, a un gobierno del pueblo, puesto que era muy peligrosa, ya que el alboroto a la multitud, le decía, está siempre muy cerca de la locura. Como diciendo,
Las multitudes no saben lo que hacen. El rey entonces no vendría por aclamación o elección, sino por derecho dinástico. O sea, ojo con eso de lo que opina el pueblo viene de Dios. Cuidado, ¿eh? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con este sínodo sobre la sinodalidad? Que la forma en que está concebido es la de consultar al pueblo de Dios. El problema ahora es que bajo la categoría de pueblo de Dios, que es eclesiológica, pero que tiene que ser complementada, no es única, porque la iglesia es casa de Dios, la iglesia es el cuerpo místico del Señor, en fin, no se puede quedar uno en el pueblo de Dios porque ahí queda la horizontal, ¿no? Digo entonces que, volviéndose una categoría teológica, lo que el pueblo diga entonces es lo que la iglesia debe seguir. Pero, ¿quién es el pueblo? ¿Es de Dios? ¿Es el pueblo que observa la ley de Dios? ¿Ese pueblo? ¿O son quienes quieren imponerse su propia ley? Vamos a dejarlo aquí. Alabado sea Jesucristo.